Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! La gente suele decir que tu mejor amigo de la infancia termina convirtiéndose en un hermano. En nuestro caso, eso fue exactamente lo que ocurrió. Me llamo Nick, hoy cumplo 28 años, pero esta historia comienza mucho antes, cuando tenía 10 años. Fue a esa edad cuando mis padres decidieron dejar Portland para mudarse a un pequeño pueblo montañés llamado Winthrop, en el estado de Washington. Una localidad de aproximadamente 400 habitantes, contando a los perros. En ese entonces, en mi clase, solo había otro niño, un chico delgado, de mirada penetrante, que se llamaba Evan. Al principio, no podíamos soportarnos. Sin duda porque no había nadie más a quien odiar. Pero esa hostilidad solo duró una semana. Una tarde, mientras éramos los dos últimos en esperar a que vinieran a recogernos a la escuela, me lanzó una bola de nieve. Yo respondí. Una hora después, estábamos empapados, riéndonos a carcajadas, y ya haciendo planes para el sábado siguiente. Ese día, se selló una amistad. Y a partir de ese momento, fuimos inseparables. Construimos fuertes en el bosque detrás de su casa, acampé en el techo del cobertizo de mi padre para ver las lluvias de meteoros, e incluso inventamos una regla estúpida: si uno de nosotros se rompía un hueso, el otro tenía que hacer lo mismo. En 8º grado, me fracturé la muñeca al caer de un quad. 2 semanas después, Evan accidentalmente cayó de su porche. Su madre estaba furiosa. Para nosotros, eso lo llamábamos lealtad. En la preparatoria, las cosas empezaron a complicarse, como suele suceder. En 2º año, comencé a salir con Hallie. Era vivaz, divertida, y su risa estruendosa la hacía encantadora, incluso cuando no querías. Evan, por su parte, comenzó a salir con Kale, la mejor amiga de Hallie. Naturalmente, formábamos un cuarteto inseparable. Fogatas, baile de graduación, descenso en tubing por el río Meadow. Pasamos juntos todos los ritos de paso adolescentes. Era como si hubiéramos creado nuestro propio pequeño universo. Y luego, llegó el retiro de invierno de nuestro último año. Una caminata hasta una vieja cabaña para el fin de semana, solo nosotros 4. Sin cobertura, sin distracciones. Nevaron cerca de 60 centímetros durante la noche. Recuerdo el fuego crepitando, el viento aullando afuera, y la mirada de Hallie, una sonrisa suave, un poco nerviosa. Nada había sido planeado, pero sucedió. Una de esas noches que la gente califica de momentos cruciales. Más tarde, Evan me confesó que él también lo había hecho, con Kale. Nunca le pregunté por los detalles. Esa noche, tuvimos la extraña pero poderosa impresión de cruzar juntos un umbral invisible, como si, en esa cabaña nevada, todos los 4 hubiéramos puesto un pie en la adultez. Pero después de graduarnos, las cosas empezaron a deshacerse, como suele ocurrir. Evan se había alistado en la Guardia Costera. Decía que necesitaba un propósito, una estructura, un marco que ya no encontraba en nuestro pequeño pueblo. En cuanto a mí, había sido aceptado en el Denard Institute for Architectural Engineering, en Chicago. Una gran oportunidad. Un mundo aparte. La relación a distancia entre Hallie y yo era difícil, por supuesto, pero habíamos prometido hacer que funcionara. Y, al principio, lo logramos: FaceTimes a altas horas de la noche, cartas, sorpresas. El amor se mantenía fuerte. Hasta que, lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas cambiaron. Empecé a escuchar cosas. No hay escándalos, nada concreto. Solo murmullos. Conocidos que mencionaban haberla visto en fiestas. Un chico incluso preguntó, con aire inocente: ¿todavía está con ese tipo del este? Me dije a mí mismo que no debía sobreactuar. Que no debía dejar que la paranoia ganara. Pero algo, en el fondo de mí, ya lo sabía. Algo se desmoronaba. Ni siquiera se suponía que volviera esa semana. Uno de mis profesores había cancelado su clase en el último minuto, y en un arrebato, tomé un vuelo para regresar.
Quería sorprender a Hallie. No le había dicho nada. Sin mensaje, sin llamada. ¿Mi plan? Aparecer en su casa con comida para llevar y esa sonrisa tonta que decía que adoraba. Pero en lugar de eso, pasé por delante del restaurante de Dalton. Era a finales de la tarde, casi desierto, apenas un puñado de coches en el estacionamiento. No debería haber parecido extraño. Y, sin embargo, todo lo era. Entré. Y allí, en una de las cabinas, la vi. Hallie. Sentada frente a un tipo que no conocía. Alto, con una capucha oscura, inclinado hacia ella. No se tocaban, no había gestos comprometedores. Pero había esa proximidad. Esa intensidad en la mirada. Ella lo escuchaba como si nada más existiera. Con la cabeza ligeramente inclinada, esa pequeña sonrisa torcida que reservaba para los momentos en que quería seducir sin que pareciera. Y luego se rió. Suave, esa risa baja que normalmente guardaba para mí. No me había notado aún. Me quedé parado junto al mostrador de tartas, haciendo como si leyera los platos del día. Mi corazón golpeaba en mi pecho como si hubiera corrido un sprint. Vi al hombre extender la mano sobre la mesa. No la tocó. Pero estaba demasiado cerca. Mucho demasiado cerca. Y Hallie no retrocedió. Luego, de repente, como si un sexto sentido la hubiera alertado, levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Su rostro cambió. De golpe. Su sonrisa se congeló, su cuerpo se ajustó en el banco, como si intentara reescribir los segundos que acababa de vivir. Me hizo un pequeño gesto con la mano, demasiado rápido, demasiado relajado para ser natural. No respondí. Simplemente asentí con la cabeza, casi imperceptiblemente, luego me di la vuelta y salí. No tomé el camino a casa. Conduje durante 1 hora, sin un objetivo específico. Terminé estacionado cerca del río. Me pregunté si debía llamar a Evan. Pero no tuve el valor. ¿Qué podría decirle? Oye, hermano, vi a Hallie con un tipo, y no sé si estoy volviéndome paranoico o si simplemente acabo de abrir los ojos. A la mañana siguiente, ella vino a mi casa. Al principio, se comportó como si nada. Con una sonrisa, voz ligera, casi juguetona, como si el día anterior nunca hubiera tenido lugar. «Visita sorpresa, ¿eh?», me dijo al abrazarme, como si no acabara de ser sorprendida mirando a otro hombre como me había mirado a mí. En otro tiempo. La abracé a mi vez. Un gesto rígido, sin calidez. Esperé a que estuviéramos sentados, cada uno con una taza de café en mano, antes de hablar. Quería ver si ella diría algo. Si iba a confesar. Entonces, ¿quién era ese tipo? Ella parpadeó, con expresión desconcertada. ¿Qué? En el restaurante. Ayer. Su sonrisa desapareció, reemplazada por esa máscara que se pone cuando se intenta mantener el control. Oh, solo un amigo de clase. No respondí nada. Ella comenzó a revolver su café con una atención excesiva, como si intentara disolver el momento en el azúcar y la crema. ¿En serio, Nick? No es lo que crees. Estábamos estudiando. Eso es todo. No estabas estudiando. Ella levantó los ojos al cielo, apenas, justo lo suficiente para hacerme sentir idiota. Dios mío, actúas como si te hubiera engañado o algo así. ¿No puedo hablar con otro chico sin que sea un asunto de estado? Y ahí fue cuando lo entendí. No eran las palabras que había escogido, era su ausencia de peso. Sin disculpas. Sin verdadera preocupación. Ni siquiera la sombra de un arrepentimiento. Como si no le importara. Como si yo, allí, frente a ella, no fuera más que una página ya pasada. Asentí, lentamente. En ese momento supe que había terminado de intentar. No la dejé de inmediato. No grité. No lloré. Simplemente me retiré. Emocionalmente, mentalmente. Un paso a la vez. Como cerrar suavemente una puerta para no hacer ruido. Esa noche, decidí ir a la exposición de arte comunitario en el centro.
No sabía exactamente por qué. Tal vez para cambiar de ideas. Fue allí donde la vi. Allison. Ella brillaba. Había ayudado a organizar toda la exposición, y se notaba, circulaba con esa energía suave, atenta, llena de encanto natural. Hablamos de todo, de los murales locales, de la música, de los artistas que admiraba. Se reía de mis chistes malos, ponía la mano sobre mi brazo mientras sonreía. Y, por primera vez en semanas, me sentí yo mismo. De verdad. Y no me sentí culpable. En absoluto. Debí suponer que Hallie estaría allí, en la hoguera de fin de verano. Era un evento anual, a medio improvisado, a medio institucional. Se encontraba como cada año en el campo detrás de la granja de Ri, con su enorme fuego, su música de fondo y sus eternos vasos rojos. Allison me había pedido que la acompañara. Dije que sí sin la menor vacilación. Llegamos justo después de la caída de la noche. El fuego ya rugía, proyectando sombras danzantes sobre los rostros y las botas polvorientas. Un altavoz reproducía una mezcla torpe de country y rock antiguo. La gente circulaba con platos de cerdo desmenuzado, se reía y se reencontraba. No había vuelto allí desde el instituto. Allison estaba magnífica en su simplicidad. Una camisa de franela azul marino sobre una camiseta sin mangas, unos jeans desgastados, el cabello recogido descuidadamente. Y, sin embargo, desprendía algo que era justo. Verdadero. Pasó su brazo bajo el mío. Y me sentí estable. Más ligero. Como si, en su presencia, recuperara algo que había perdido hace tiempo. Pero apenas habían pasado 10 minutos cuando la vi. ¿Hallie? Estaba junto al fuego, con un vaso en la mano. Y a su lado estaba él. El mismo chico que la noche anterior. Mismo sudadera con capucha, misma actitud segura de sí misma, un poco en exceso. Ella le hablaba, reía, con esa facilidad un tanto forzada que mostraba cuando quería demostrar que estaba bien. Pero en el instante en que me vio, toda su máscara se agrietó. Sus ojos se agrandaron, su boca se entreabrió, como si la hubieran sorprendido en el acto. Y luego, en un movimiento terriblemente torpe, trató de hacer como si nada. Hacer como si no me hubiera visto. Como si nada hubiera pasado. Como si fuera invisible. Se volvió hacia el chico, le dijo algo deprisa, luego estalló en una risa demasiado fuerte, demasiado teatral, como si estuviera interpretando una escena para un público invisible. No respondí nada. Me limité a apretar mis dedos alrededor de la mano de Allison y seguir caminando, directo hacia adelante, con la mirada fija en las sombras más allá del fuego. Encontramos un rincón más tranquilo cerca de la valla, alejados de la multitud y de la luz danzante de las llamas. Allí, el murmullo de la fiesta parecía distante, casi ahogado. Allison me lanzó una mirada, seguramente notando la tensión en mi rostro, y inclinó suavemente la cabeza. ¿Estás bien? Dudé. Luego murmuré, ¿te acuerdas de la historia que te conté? ¿Sobre alguien que me mentía, mirándome a los ojos? Ella asintió, atenta, sin hacer preguntas. Entonces señalé el fuego con un pequeño gesto discreto. Esa es. Allison siguió mi mirada, sin inmutarse. Luego se giró hacia mí, y sin una palabra, deslizó su pulgar contra mis articulaciones. Un roce minúsculo pero reconfortante. Parece que se dio cuenta de que habías pasado a otra cosa, dijo simplemente. Una sonrisa se me escapó. Pequeña, discreta, pero sincera. Y ella lo vio. Nos quedamos un momento más, conversando con viejos compañeros, observando las chispas subir al cielo como estrellas apresuradas. Pero sentía constantemente la mirada de Hallie al otro lado del fuego. Ella sonreía, incluso reía a veces, pero todo sonaba falso. Parecía una persona perdida en una fiesta a la que hubiera preferido no asistir. En un momento dado, dio un paso hacia nosotros. Solo uno. Luego otro. Entonces, sin mirarla, me incliné hacia Allison y le susurré al oído, ¿quieres salir de aquí? Dios mío, sí, respondió ella con una sonrisa que derretiría las brasas. Nos marchamos, sus dedos entrelazados con los míos. No necesitaba mirar atrás. Lo sentí, Hallie, de pie en la hierba,
inmóvil, con una taza en la mano que ni siquiera estaba bebiendo. Demasiado tarde. Esa puerta ya estaba cerrada. 6 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Allison y yo habíamos encontrado un ritmo, un equilibrio dulce y simple. Compartíamos un pequeño apartamento de 2 habitaciones justo fuera de la ciudad, no lejos de la antigua cabaña familiar, donde a veces trabajaba a distancia en proyectos de arquitectura independientes. Ella estaba terminando sus estudios y, al mismo tiempo, se involucraba en acciones comunitarias. Tenía ese raro don de estar desbordada y profundamente presente al mismo tiempo. El tipo de persona capaz de manejar 3 proyectos mientras prepara crepes el domingo por la mañana. Vivir con ella era como volver a respirar después de una larga apnea. Nuestro apartamento era una mezcla de calor y vida, cuadros coloridos en las paredes, música al despertar, pasos de baile improvisados en la cocina a medianoche. A veces me despertaba para encontrarla sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de hojas, un lápiz metido detrás de la oreja, sumida en una propuesta de subvención o un artículo sobre la justicia social. Y cada vez que me miraba, tenía esa sensación rara, preciosa, estoy exactamente donde debo estar. Por eso lo que dijo ese martes me tocó tan profundamente. La lluvia golpeaba suavemente los cristales. Estábamos sentados en el sofá, cada uno con una taza de té caliente entre las manos. Ella parecía estar en otro lugar. Su mirada flotaba más allá de la habitación, lejos, como si sus pensamientos hicieran más ruido que las palabras que intentaba pronunciar. Retorcía la manga de su sudadera con capucha, tirando de un pequeño hilo suelto, una y otra vez. Luego habló. Con una voz serena. Casi demasiado serena. Hay algo que debo decirte. Mi corazón latió un poco más fuerte. Creí que me iba a anunciar que había suspendido un examen o perdido una oferta de trabajo. Pero no. Me mudo a Los Ángeles después de graduarme. La miré, atónito, incapaz de responder. Mis dedos apretaron un poco más mi taza. El mundo, en ese instante, parecía suspendido. Y yo parpadeé, como si ese simple gesto pudiera ayudarme a comprender mejor. ¿Qué? Susurré, más un aliento que una palabra. Lo sospechaba desde hace un tiempo, dijo suavemente, mirando su taza. Mi novio vive allí. A largo plazo. No lo entendí de inmediato. O más bien, mi mente se negaba a conectar las piezas. Quiero decir, no es tradicional, continuó. Tenemos este tipo de cosas abiertas. La miraba. Inmóvil. El silencio entre nosotros era una fractura. ¿Novio? Finalmente articulé. Allison, hemos estado juntos desde el instituto. Ella no retrocedió. Ni un solo instante. Mantuvo esa expresión tranquila, casi triste, y continuó. Siempre ha sido a distancia, Nick. Lo sabes. Y teníamos un acuerdo, él y yo. Lo que tú y yo teníamos, no lo oculté. Te quiero muchísimo. Pero siempre tuve la intención de irme una vez terminara la escuela. Mi boca estaba seca. Las palabras estaban allí, pero ninguna quería salir. Entonces, ¿qué éramos? Terminé por decir. Ella me miró a los ojos, y su voz era suave, pero firme, éramos reales. Pero no permanentes. Me levanté, lentamente, el corazón latiendo como un tambor lejano. Crucé la sala hasta la cocina sin decir una palabra. Puse mis manos sobre la encimera y dejé que pasara un minuto entero, el silencio suspendido como una sábana entre nosotros. No quiero un término medio, terminé por decir. No quiero alguien que mantenga un pie afuera. Ella asintió. Murmuró, lo sé. No discutimos. No hubo estallidos, ni gritos, ni lágrimas espectaculares. Solo el lento deshilachado de un vínculo que creía sólido. Un hilo tras otro. Comenzamos a hacer nuestras cajas. En silencio. Ella plegó mi viejo sudadera con capucha como si tuviera importancia, me la tendió con cuidado, casi como un adiós. Yo empaqué sus pinceles, sus cuadernos, sus tubos de pintura con un cuidado casi absurdo. El día de la partida, me abrazó en la puerta. Durante un largo momento. Su frente apoyada contra la mía. Si no fuera por Alex,
susurró, serías tú. Asentí con la cabeza. Pero dentro de mí, algo se agrietó. No brutalmente, no. Solo un pequeño crujido, allí donde ya era frágil. Esa noche, me senté solo en mi camioneta, rodeado de cajas medio llenas, como tantos fragmentos de una vida que reconfigurar. Y comprendí algo importante. No estaba enojado. Estaba cansado. Cansado de creer, una y otra vez, que había encontrado un terreno sólido, solo para sentir que ese suelo se desplomaba bajo mis pies. No era solo Allison. Era todo un patrón. Una repetición. Comenzaba a preguntarme seriamente si alguien, algún día, realmente se quedaría. Ella regresó un sábado. Aún vivía en la habitación de invitados de mi tío, en medio de las cajas y los compromisos. Estaba armando una especie de oficina cuando escuché unos golpes en la puerta. 3 pequeños golpes. Suaves. Dudosos. Y, sin embargo, familiares. Abrí. Era Hallie. Casi no había cambiado. Su cabello era un poco más corto, llevaba un collar que no le conocía, pero seguía siendo ella, los mismos ojos, la misma postura, esa confianza un poco demasiado bien actuada para ser real. Ella sonreía. Como si todo fuera normal. Hey, extraño. No dije nada al principio. Solo la miré, incapaz de integrar esa aparición en mi realidad. Y luego vi el colgante. Mi colgante de clase. El que le había dado en el último año. El que ella había jurado no quitarse nunca. Pensé que lo había tirado hace mucho tiempo. Ver ese colgante, colgado de su cuello como una diminuta máquina del tiempo, me revuelto el estómago. Era como volver a ver un fantasma, no el de una persona desaparecida, sino el de una esperanza que habíamos enterrado a fuerza de dolor. Nunca he dejado de amarte, dijo en voz baja. Incluso entonces, incluso con el pasado aún pegado a su pecho, no sabía si era verdad, o si simplemente creía que lo era. Incluso cuando las cosas se complicaron, ¿complicadas? Casi me reí. Una exhalación seca, sin diversión. Ella buscó en su bolso y sacó un folleto, que me tendió como si fuera un billete hacia un futuro posible. Hay un evento de networking en Seattle. Arquitectura, ingeniería, ese tipo de mundo. Amigos. Pensé que podríamos ir juntos. Dejar que la gente nos vea. Hacerles saber que estamos de regreso. Nosotros. La palabra sonaba vacía, irreal, casi fuera de lugar. ¿Estamos de regreso? Se acercó. Demasiado cerca. Nick, sé que te he herido. Pero esta versión de mí, era inmadura. Miedosa. Siempre has sido ese. Incluso cuando lo había olvidado. No sabía qué responder. Todo en mí gritaba que huyera. Que dijera que no. Que cerrara esa puerta de una vez por todas. Pero mis gestos no siguieron. Y me vi asintiendo con la cabeza. Y así fue como, el viernes siguiente, asistí a ese famoso mixeur. Ella apareció con un vestido burdeos que literalmente hizo girar cabezas. Me agarró del brazo como si nada hubiera pasado, como si ninguna distancia, ninguna traición se hubiera interpuesto entre nosotros. La gente nos sonreía, bromeaba, preguntaba desde cuándo estábamos de nuevo juntos, como si se tratara de un simple reinicio de aplicación. La dejé hablar. Me limitaba a estar allí, a su lado, medio presente, la otra mitad perdida entre los recuerdos y la duda. Después del evento, fuimos a tomar algo. Ella mencionó la idea de mudarnos juntos, a un apartamento en el centro. Moderno. Elegante. Limpio. Una página en blanco. 2 semanas después, firmamos el contrato de arrendamiento. Era extraño, casi perturbador, darse cuenta de que tan rápido se puede enterrar el pasado bajo mostradores de cuarzo y muebles a juego de un showroom. Durante un momento, todo parecía funcionar. Estábamos cocinando. Mirábamos documentales. Ella me dejaba notitas en el frigorífico, frases graciosas, recordatorios, a veces corazones. Una ilusión de felicidad doméstica. Una especie de teatro bien actuado, donde cada uno conocía su papel.
Y luego Evan regresó. Había estado meses en el extranjero, destinado a diferentes puertos. Cuando llegó, estaba bronceado, cojeando ligeramente debido a una vieja lesión en el tobillo, arrastrando una bolsa de deporte llena de recuerdos e historias de mar. Al día siguiente de su llegada, bebimos unas cervezas juntos. Como en los buenos viejos tiempos. Era simple. Familiar. Casi reparador. Empezó a venir más a menudo, a invitarnos sin imponerse. Miraba partidos conmigo, nos ayudaba a instalar la televisión, montaba muebles. Incluso construyó una estantería para Hallie. Una biblioteca elegante destinada a albergar su colección en constante crecimiento de novelas intelectuales y bellos libros artísticos, cuidadosamente seleccionados tanto por su apariencia como por su contenido. Y lentamente, sin darme cuenta, algo comenzó a moverse. No en el aire. En las miradas. Habíamos recuperado una especie de ritmo a tres. Muchas risas, noches de pizza como antes, bromeando y reconstruyendo el mundo como si los años nunca hubieran pasado. Era casi demasiado simple, demasiado perfecto, y tal vez ya lo sabía, en el fondo. Quizás simplemente me negaba a admitirlo. Luego los detalles empezaron a acumularse. Cosas pequeñas, primero. Insignificantes, a primera vista. Entraba en una habitación, y la conversación moría de inmediato. Encontraba su teléfono siempre colocado con la pantalla hacia abajo, como una precaución automática. Una noche, mientras me preparaba para entregarle el aparato que había dejado sobre la mesa, ella me lo arrancó de las manos con un gesto demasiado brusco, demasiado instintivo para ser trivial. Y luego llegaron los murmullos. Un antiguo colega de Evan, alguien de su unidad, me susurró, durante una barbacoa, que lo había visto recientemente con una chica. Una rubia, pequeña, siempre riendo. Creía que era su novia. Este comentario, hecho al pasar, transformó lo que hasta entonces era solo un cosquilleo en mi estómago en un nudo de plomo. Empezaba a reconocer el camino. Era la misma pendiente resbaladiza. Pero esta vez, no era un estudiante desconocido, ni un romance pasajero. Era Evan. El hermano que nunca tuve. Aquel en quien había puesto una confianza que ni siquiera el amor había socavado. No quería creerlo. No a él. No a ella. No otra vez. Me acerqué a todas las explicaciones posibles. Estaban cerca, eso era todo. Habían pasado por muchas cosas juntos. Quizás se estaban reconectando, reavivando algo puramente fraternal, algo inocente. Me acerqué a esta idea como uno se aferra a una rama durante una inundación, negándome a soltar, incluso cuando el agua te llega a la garganta. Y luego apareció Logan Brayton. Solo al oír ese nombre, la mayoría de la gente de la ciudad fruncía el ceño. No porque fuera peligroso en el sentido clásico, sino porque nunca dejaba nada al azar. Estratega, calculador, manipulador, un tiburón vestido de hombre de negocios. Logan dirigía una empresa que la nuestra había enfrentado una vez en un pequeño litigio sobre un permiso de terrenos. Evan había ganado, por un detalle técnico. Pero Logan no lo tomó bien. Muy mal. No lo había visto en años, hasta ese almuerzo de negocios en el centro. Llegó como si saliera de una película. Traje impecable, sonrisa ladeada, confianza glacial. Nick, dijo mientras me estrechaba la mano con ese tipo de agarre flojo que te da ganas de lavarte inmediatamente después. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Se inclinó, su mirada atrapada en la mía, y murmuró, dejemos de fingir. Todo el mundo en la ciudad conoce el miércoles. Me quedé paralizado. Miércoles, repetí, sin entender. Sonrió, burlón. Hotel Boutique al norte del lago Kinsey. Hallie y Evan. La misma habitación. La misma hora. Puntuales como un reloj. Sentí que el mundo se ralentizaba a mi alrededor. Mi corazón latía en mis sienes. Quería golpearlo. Borrarle esa sonrisa de los labios. Pero no lo hice. Abrió su maletín como si me presentara un regalo, y sacó un expediente de papel craft que colocó sobre la mesa entre nosotros, sin una palabra. Pensé que merecías una prueba, dijo tranquilamente. Y tal vez,
Cuando termines con tu fase noble y silenciosa, podremos hablar de retomar tu negocio. Porque entre nosotros, Evan ya no está realmente en condiciones de dirigir nada. Luego se levantó, recompensándome con un último guiño antes de alejarse, dejándome solo, frente al expediente, frente a la verdad que aún me negaba a abrir. No toqué el expediente. No de inmediato. Me limité a mirarlo, allí posado en la mesa como si fuera a empezar a fumar o a explotar en cualquier momento. Logan, por su parte, levantó una ceja, con ese aire satisfecho que solo los hombres que nunca dudan de su victoria pueden llevar. Te ofrezco una palanca, Nick. ¿Control? Se reclinó un poco hacia atrás, relajado. Todo lo que quiero es que me vendas tus acciones. Yo me encargo del resto. No respondí. Silenciosamente, tomé el expediente. No como se agarra una oportunidad, sino como se recoge un peso que ya no se quiere ignorar. Y salí sin una palabra. Durante casi 2 horas, me quedé sentado en mi camioneta, parqueada en el estacionamiento de una vieja tienda de comestibles, hojeando página tras página lo que nunca quise ver. Fotos en alta resolución. Capturas nítidas, casi demasiado nítidas para el corazón. Las primeras mostraban a Hallie subiendo al coche de Evan, un miércoles por la tarde. Luego, ambos registrándose en la recepción de un pequeño hotel con encanto al norte del lago Kinsey. 12 habitaciones. Sin cámaras interiores. Intimidad garantizada. En una de las fotos, salen 3 horas más tarde. No se tocan. Pero su cabello está recogido de manera diferente, la camisa de Evan está arrugada. Parecen ligeros. Demasiado relajados para 2 personas que no habrían hecho nada malo. Las marcas de tiempo me mataron. Miércoles. Cada semana. El mismo día en que me quedaba tarde para terminar planos, el día en que nunca llamaba, por costumbre. Por confianza. Ese día, me sentí tontamente, inmensamente vacío. Sin lágrimas. No gritos. Solo un abismo mudo por dentro. Al día siguiente, contraté a un detective privado. Un tipo discreto, profesional. Tenía que estar seguro. Incluso si, en el fondo, ya lo estaba. 2 semanas después, me entregó una memoria USB en un sobre simple. Recibos de hotel. Más fotos. Y un breve clip de vídeo, filmado desde la vitrina de un café vecino. Hallie y Evan. Tomados de la mano. Justo antes de regresar a su coche. Me empujó un nuevo dossier hacia mí. Es hermético. Asentí con la cabeza. Gracias. Luego le pedí que mantuviera el contacto. Tenía algunas otras cosas en mente. Detalles por resolver. No se lo conté a nadie. Ni a Evan. Menos aún a Hallie. Al contrario, sonreí. Continué jugando al juego. Preparé la cena, respondí a los besos de la mañana como si nada. Como si todavía fuera aquel hombre. Pero por dentro, todo ya estaba en ruinas. No planeaba explotar. Planeaba destruirlo. Lentamente. Legalmente. Completamente. Elegí un miércoles. Esa mañana, le dije que tenía una visita a una obra en un terreno aislado y que podría pasar la noche en el chalet si se prolongaba. Me besó en la mejilla, su voz suave, casi ausente. Trabajas demasiado. Deberías descansar. Esa mañana, había preparado discretamente una mochila de deporte, algunos snacks, un termo de café, una chaqueta. Nada dramático. Solo lo necesario para esperar. Y eso es lo que hice. Alquilé un sedán anónimo y estacioné 2 espacios más lejos de la entrada del Hotel Boutique. No era un palacio, no. Pero era discreto. Suficientemente escondido para sentirse seguro, especialmente cuando haces lo que no deberías hacer. Y allí estaba yo. En silencio. A esperar. Estaba esperando en el coche, aparcado en una fila detrás de los setos, donde las miradas nunca van. Sorbía café tibio en el silencio, con el motor apagado, mi teléfono apoyado en el muslo. A las 1:47, llegó el mensaje de mi investigador, habitación 228.
Registrados juntos. 1:35. Ya no sentía realmente ira en este momento. Solo una concentración helada, una calma quirúrgica. A las 3:59, la puerta de la habitación se abrió. Evan salió el primero. Sudadera con capucha, jeans, gafas de sol, como si eso pudiera borrar lo que acababa de hacer. Miró distraídamente el aparcamiento, ese tipo de vistazo que quiere ser discreto, pero delata a un hombre demasiado seguro de sí mismo. Demasiado acostumbrado a salir sin consecuencias. Luego vino Hallie. Salió mientras se arreglaba el cabello, con los dedos aún en su pelo, una pequeña risa deslizando de sus labios mientras miraba su teléfono. Riéndose, sin duda, de un chiste de Evan. De nada. De una traición. Ya no era un dolor, era una excavación. Un vacío que se ampliaba por dentro, más profundo que la rabia, más vasto que el dolor. Salí lentamente del sedán, cerrando la puerta con cuidado. No hagas movimientos bruscos. No hay teatro. Evan fue el primero en verme. Su rostro perdió toda color, toda seguridad. Retrocedió medio paso, paralizado, como un niño con la mano en la masa. Hallie giró la cabeza. Y se quedó inmóvil a su vez. Su bolso se deslizó de su hombro, suspendido de una correa como una advertencia. Dediqué unos pasos. Ella abrió la boca. Nick, no es lo que crees. No, dije levantando la mano. No hagas eso. No lo hagas. Evan intentó un movimiento, una especie de impulso hacia mí, con la boca entreabierta. No es lo que parece. Dejé escapar un sonido. No una risa. No un suspiro. Un aliento agotado, asqueado. ¿Me tomas por un imbécil? Él bajó la mirada. Hallie, por su parte, ya no me miraba. Estaba mirando al suelo. A las paredes. A los setos. En todas partes menos en mí. Y ahí fue donde cayó el golpe. Donde no lo esperaban. Detrás de ellos, un hombre vestido con un blazer gris se acercó calmadamente. Un folio de cuero bajo el brazo. Se detuvo a una distancia cortés, con aspecto neutro, profesional. Hallie Rice. Evan King. Se dieron la vuelta, sorprendidos. El hombre les tendió 2 sobresellados. Ustedes 2 están oficialmente notificados. Órdenes en vigor de inmediato. Hallie permaneció paralizada, con los brazos colgando. Fijó su mirada en el sobre como si fuera un artefacto caído de otro mundo. Luego, lentamente, lo abrió. Su rostro se volvió blanco tan pronto como leyó las primeras líneas. Orden de restricción, prohibición de entrar en nuestro apartamento común. Prohibición de acceder a nuestras cuentas conjuntas. Prohibición de contacto, de cualquier forma, fuera de un marco legal o a través de asesoría legal. Un aviso de divorcio, adjunto, había sido presentado el día anterior. En mi nombre. Apoyado por una documentación completa. Fechas. Fotos. Testimonios. Recibidos. Vídeos. Evan, por su parte, descubría una versión diferente. Una rescisión oficial de su mandato como codirector en nuestra empresa conjunta. Cláusula activada por comportamiento inapropiado, ruptura de la cláusula de lealtad. Daño a la reputación de la empresa. Todo en orden. Hermético. Ellos habían jugado su juego. Y ahora, era mi turno. Vendí mis acciones a Logan 2 días antes del miércoles. Todo se había puesto en marcha como un reloj cruel. El nuevo superior de Evan, nombrado al día siguiente, ya había firmado todos los papeles. Ahora se encontraba bajo la dirección directa de alguien que ni siquiera pretendía apreciarlo. Alguien que quería, literalmente, su caída. No es justo, murmuró Hallie, con la voz quebrada, casi infantil. La miré a los ojos, sin titubear. No te importaba la justicia al entrar en esta habitación. Por su parte, Evan intentó recuperar una pizca de orgullo. Su mirada se endureció, su mandíbula se tensionó. Podrías haber venido a hablarme, dijo, con una ira forzada. ¿Quieres decir, como a un amigo? Me reí, seco, herido pero lucido.
Porque un verdadero amigo no se acuesta con la novia de su hermano de corazón desde hace 10 años. No contestó nada. Los miré a los dos rostros familiares, que se volvieron tan pequeños en su insignificancia repentina. Ustedes han hecho sus elecciones, dije con calma. Y yo he hecho las mías. Luego me di la vuelta, regresé al coche de alquiler y arranqué. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Sabía exactamente lo que dejaba atrás, dos siluetas estáticas, atónitas, apenas capaces de comprender, en ese instante, lo que significaba perderlo todo de golpe. Y por primera vez, no me sentí culpable. 3 semanas después, la empresa ya comenzaba a agrietarse. Logan no perdió ni un segundo. Tan pronto como se convirtió en el accionista mayoritario, apareció con esa sonrisa depredadora y una docena de nuevas iniciativas. En verdad, eran maniobras precisas, quirúrgicas, diseñadas para socavar a Evan en cada etapa. Había invertido los protocolos de flujo de trabajo que Evan había tardado meses en perfeccionar, reemplazado a 2 de nuestros mejores diseñadores por sus propias incorporaciones, y reescrito propuestas de proyectos sin siquiera consultar a los responsables creativos. El personal, al principio perplejo, pronto se sintió desorientado, luego ignorado, y por último, traicionado. En menos de un mes, la mitad del equipo había dimitido o dejado de venir. Y mientras tanto, Evan luchaba. Llegaba cada mañana con una camisa impecable, esforzándose por adoptar un tono firme, por recuperar la autoridad que sentía deslizarse entre sus dedos. Pero se podía leer en su rostro, esa fatiga sorda, ese desmoronamiento lento e inexorable. Ya no estaba al mando. Y todo el mundo lo sabía. Los murmullos circulaban. Retrasos. Reuniones con clientes mal hechas. Mala gestión. Algunos hablaban en voz baja por los pasillos. Otros, más atrevidos, hacían bromas amargas alrededor de la máquina de café. Logan ni siquiera se escondía. Quería ver a Evan quebrarse. Quería destruirlo metódicamente. Y Evan era demasiado orgulloso para dimitir. Pero demasiado solo para defenderse. Yo lo observaba todo desde lejos. Sin interrumpir. Sin palabras. Sin ira aparente. Estaba ocupado. A reconstruir. Me había vuelto a poner a trabajar suavemente, aceptando algunas misiones de consultoría, solo para mantener las manos ocupadas y la mente clara. Estaba preparando una nueva presentación, para una nueva empresa. Una que dirigiría solo, esta vez. Sin cofundador. Sin cuentas compartidas. Sin traiciones posibles. Y entonces, una tarde tranquila, un correo electrónico inesperado apareció en mi bandeja de entrada. Era María. La administradora principal de nuestra antigua empresa. La sombra en las sombras. Aquella que sabía todo, que siempre había sabido, pero que nunca decía nada. Hice clic. Y leí. María era todo lo que siempre había apreciado en un equipo, brillante, discreta, eficaz. Una mujer en la sombra, pero que, sin hacer ruido, mantenía unidos sistemas enteros. Cuando me propuso tomar un café, pensé que era una solicitud de recomendación, tal vez una pista para un nuevo puesto. Nada más. Pero tan pronto como la vi, algo en su sonrisa me dijo que no estaba allí simplemente para hablar de empleo. Revolvía distraídamente su té, luego levantó los ojos hacia mí. «Sabes», dijo suavemente, «me quedé después de tu partida porque necesitaba el salario». Pero Evan hizo que las cosas se volvieran extrañas. Fruncí el ceño, curioso. Me coqueteó 3 veces. Siempre después de las horas. Siempre vagamente, como si quisiera mantener una línea difusa, pero estaba claro. Demasiado claro. No lo suficientemente sutil. Mi mandíbula se contrajo. No debería haberme sorprendido, murmuré. Lo puse en su lugar cada vez, continuó ella. Pero la atmósfera se volvió incómoda. Especialmente desde que Logan tomó el mando. Se siente como si todo el lugar se estuviera derrumbando desde adentro. Asentí, ya al tanto, ya testigo. Ella se inclinó ligeramente hacia mí, colocando su taza con suavidad. Si estás considerando montar algo nuevo, me gustaría ser considerada. La miré,
sorprendido. ¿Te irías? ¿Así? La gente allá es infeliz. Evan se está hundiendo. Y Logan no quiere construir nada. Solo quiere aplastarlo. Quiero estar en algún lugar donde la integridad aún cuente. La miré durante un largo rato antes de sonreír. Serías la primera persona a la que llamaría. Ella hizo una pausa y luego agregó suavemente, te mereces algo mejor, Nick. Te han hecho daño. Ambos. Pero no todo el mundo es como ellos. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, al volver a casa, abrí el documento del proyecto de mi nueva empresa. En la parte superior de la página, estaba ese nombre provisional, ese título neutro y temporal que había garabateado sin creer en él. Lo borré. Y en su lugar, escribí mi propio nombre. Sencillo. Ogaz. Limpio. Sin socios. Sin compromisos. Solo yo. Un lienzo en blanco. Y nadie para traicionarme. El pasado podía arder detrás de mí, finalmente estaba listo para construir algo real, ladrillo a ladrillo. Se presentó en mi puerta un martes por la mañana, un poco después de las 10. No esperaba a nadie. Estaba revisando las ofertas de empresarios para mis futuras oficinas, Miles Davis sonaba suavemente de fondo, y tenía una taza de café negro en las manos. Cuando abrí la puerta, Evan estaba allí. Y parecía destruido. Sus cabellos estaban revueltos, su cuello mal abotonado, su rostro pálido, tenso, brillando con un sudor enfermizo. Su labio inferior estaba agrietado, no fresco, pero tampoco completamente curado. Sostenía un dosier arrugado en una mano, una sudadera doblada en la otra, como si no supiera muy bien qué había venido a hacer. No dije nada. Solo lo miré. Se aclaró la garganta. ¿Podemos hablar? Cruce los brazos. Has perdido ese privilegio, hace aproximadamente 6 miércoles. Parpadeó lentamente. Su mirada era borrosa, como si no hubiera dormido bien en semanas. Sé que la he cagado, amigo. ¿Yo? No vine aquí para discutir. Ah, no, dije, seco. ¿Estás aquí para disculparte? ¿O solo para desahogar tu culpa en mi porche? Miró sus zapatos, su peso cambiando de una pierna a la otra. Y no respondió. Hallie se fue, dijo después de un momento. Volvió a vivir con su hermana. No respondí. Ella dijo que necesitaba espacio, añadió él, con la mirada perdida en el vacío. Lo que, seamos realistas, significa que ha encontrado a alguien más. Levanté una ceja, sin esfuerzo por ocultar el sarcasmo. ¿Ella finalmente te dejó, o solo ahora te das cuenta? No rió. Solo miró al suelo, como si esperara encontrar ahí una respuesta que no tuviera que formular. Me quedé allí, con los brazos cruzados, dejándolo cargar con el peso del silencio. Finalmente, habló, tenías razón sobre todo, murmuró. Sobre ella. Sobre mí. Sacudí lentamente la cabeza. No digas eso como si cambiara algo ahora. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, ya no había más máscara. Nick, no quería, para. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El golpe fue casi suave, pero definitivo. No tenías la intención, ¿verdad?, dije, en voz baja. No tenías la intención de acostarte con la mujer que yo pensaba en casarme. No tenías la intención de mentirme en la cara y hacer como que todavía éramos hermanos. Tragó saliva con dificultad, como si las palabras se le atascasen. No estaba previsto, simplemente, sucedió. Solté una risa breve, amarga. Crue. ¿Sabes qué le acaba de pasar más?, dije, acercándome. Acabas de arruinar 15 años de amistad. Los has cambiado por una tarde entre las sábanas de un motel de mala calidad. Él hizo una mueca, pero aún no había terminado. No todavía. ¿Sabes cuál es la peor parte?, continué, con la voz más baja. No es la mentira. No es la traición. Es que pensé en golpearte. Varias veces. Cuando la vi salir de ese hotel. Cuando te entregué esos papeles. Pero no lo hice.
Me miró, confundido, dolorido. Mecánicamente, sacudió la cabeza. ¿Sabes por qué? No respondió. Porque lo quería. Hice una pausa. Me acerqué de nuevo, dejando que el peso de las palabras lo golpeara. Quería este momento. Donde vienes a golpear mi puerta, en ruinas, con tu mirada de infierno y tu sudadera con capucha, sabiendo que lo has perdido todo. Y que no puedes recuperar nada. Abrió la boca, luego la cerró. Nada que decir. Nada que alegar. Has reducido tu carrera a cenizas, continué. Has dejado que Logan entrara. Le has literalmente pasado el fósforo. Y lo has visto prender el fuego. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te ayude a reconstruir? Desvió la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. No he venido por dinero, murmuró. Perfecto, respondí, fríamente. Porque lo único que tengo para ti es una conclusión. Tomé una lenta inspiración, luego lo miré a los ojos. ¿Recuerdas cuando teníamos 13 años? ¿Cuando te rompiste la muñeca saltando del techo del cobertizo detrás de mí? Asintió, casi de manera imperceptible. Pensé que éramos irrompibles, ese día. Dejé pasar un silencio. Pero resulta que solo te seguía, hasta que dolía demasiado. Vi el golpe en sus ojos. No físico. Peor. Bajó los hombros. Luego me extendió el expediente que había estado sosteniendo desde el principio. Son las acciones, dijo. Lo que queda. Logan me propuso una recompra para que me fuera. Pero pensé que querrías el primer rechazo. Ni siquiera extendí la mano. Ya se hizo, respondí. Finalicé la recompra ayer. Retrocedió un poco. Un movimiento vacío, como un hombre que ya no sabe a dónde ir. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. No porque hubiera ganado, sino porque había terminado. Su mano cayó, blanda, vacía de significado. María viene conmigo, añadí, sin rodeos. Ella tiene más valor que tú. Él se quedó allí, plantado, paralizado en ese silencio torpe, pequeño, incierto. Por primera vez desde que éramos niños, lo vi tal como era realmente. No un hermano. Ni siquiera un enemigo. Solo un hombre. Un hombre que había perdido su lugar en el mundo y no sabía cómo recuperarlo. Le abrí la puerta. Adiós, Evan. Dudó, la voz rota, casi inaudible. Nick. No me di la vuelta. No vuelvas. Una semana después, los papeles del divorcio llegaron, firmados. Ninguna nota. Ningún lo siento. Solo la firma de Hallie, clara, apretada, curveada al final como un gesto de borrado. Página tras página, ella desaparecía línea tras línea, como si se retirara de mi vida con la misma discreción con la que había entrado. ¿Y yo? No sentí alivio. Ni ira. Solo calma. Como un suspiro que se había contenido demasiado tiempo, y que finalmente se podía soltar. Los rumores, por su parte, llegaron incluso antes de que la tinta se secara. La gente decía que Evan ya no era el mismo en el trabajo. Que se estaba volviendo impredecible. Que había aparecido borracho a una reunión de equipo. Alguien incluso habló de un altercado físico con Logan, después de que este último rechazara un proyecto que Evan defendía. Nadie sabía exactamente lo que había pasado. Pero una cosa era segura, ya no era bien recibido. Ni en el edificio. Ni en la empresa. Ni en ninguno de los mundos que había contribuido a sabotear. En cuanto a Hallie, se mantenía bajo perfil. El colgante había desaparecido. Un detalle minúsculo, pero que sonaba como una confesión silenciosa. He oído que había aceptado un pequeño puesto en una ciudad vecina. Nada ambicioso. Algo modesto. Una página en blanco. Bien por ella. De verdad. Pero no llamó. Y yo tampoco. Encontré un apartamento al oeste de la ciudad. 2 pisos. Líneas limpias. Grandes espacios vacíos.
El opuesto exacto de lo que había vivido hasta entonces. Sin recuerdos colgados en las paredes, sin muebles cargados de historias. Nada más que lo nuevo. Lo limpio. Compré un sofá gris, sobrio, sin ataduras. Una mesa de cocina que he ensamblado yo mismo, escuchando viejos discos de blues. El tocadiscos crujía suavemente en el silencio. Sin fantasmas. Sin pasado. Solo yo. La nueva empresa nació en la discreción. Sin escándalo. Sin publicaciones grandilocuentes. Simplemente contacté a algunos clientes de confianza. Les mostré el tipo de trabajo que quería hacer ahora, reflexivo, sostenible, honesto. Sin atajos. Sin falsedades. Solo integridad, ladrillo por ladrillo. María se unió al equipo una semana después de que obtuviera las llaves. Llegó con un café negro, un bloc de notas y esa energía tranquila de las personas que saben exactamente lo que hacen. Se sentó en la recepción como si siempre hubiera estado allí. Le di la oficina justo al lado de la mía. Sonrió y dijo, vamos a construir algo mejor, esta vez. Nunca hablamos de Evan. Ni de Hallie. No directamente. Pero a veces, entre dos reuniones o al final de un día largo, me lanzaba una mirada por encima de la mesa de conferencias y decía, casi en voz baja, sabes, merecías algo mejor. Y yo asentía con la cabeza. No para estar de acuerdo. Sino porque, por una vez, alguien había entendido. Realmente entendido. Una noche, nos quedamos tarde para revisar las facturas. Las cifras se alineaban bien. La empresa se estaba construyendo, lentamente, pero con seguridad. Serví un vaso para cada uno de nosotros. María se detuvo cerca de la ventana, observando la ciudad a lo lejos, sus luces brillando en el vidrio. El reflejo de su rostro se fundía con el de los edificios, sereno y claro. La miré en silencio, con un sorbo en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada más que esto, la paz. Y la promesa discreta, pero certera, de un nuevo comienzo. Ella levantó la vista, una media sonrisa en los labios, el tipo de sonrisa que no tiene nada de espectacular, pero que deja una huella. Sabes, dijo suavemente, no creo que los buenos terminen últimos. Creo que simplemente toman el camino panorámico. Dejé escapar una risa discreta, sincera, al dejar mi vaso sobre el alféizar de la ventana. Bueno, dije mientras miraba las luces de la ciudad extenderse bajo nuestros pies, la vista mejora. Ella no respondió. Se limitó a sonreírme. Lentamente. Francamente. Una sonrisa que no buscaba nada, que no pedía nada, pero que lo decía todo. Una sonrisa que no venía del pasado, ni de un arrepentimiento, ni siquiera de una promesa, sino del mismo instante. De ese ahora que había pasado tantos años huyendo o reparando. Y en ese instante, por primera vez en demasiado tiempo. Creí. No en ella. No en mí. Sino en algo más. En la posibilidad dulce y sólida de un futuro que no se traiciona.